Buenas tardes, mi nombre soy el abogado Rolando Castro Verdugo. Dentro de este tema vamos a tratar respecto de la importancia de la medicina legal en la práctica médica. Un tema sumamente importante y que se relaciona con nuestra materia referente a la medicina legal y también correlacionada con la medicina legal. Como primer punto tenemos la introducción. Diremos que la medicina legal permite conocer, analizar e interpretar correctamente las normas jurídicas en las que se establecen conceptos o razonamientos que involucran el ejercicio de la medicina como tal. Pero ¿cuán importante es esta rama? La medicina legal es de gran importancia y relevancia a través de sus diferentes ramas. Estas pueden estar correlacionadas con otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho penal, ahora en una materia sumamente nueva que es el derecho médico, y que todas conllevan o apuntan a un solo objetivo, que es la consecución de la verdad en los casos de responsabilidad médica. Tenemos ciertos objetivos importantes dentro de este tema, que es, por ejemplo, entender la importancia de la responsabilidad médica. Como primer punto, tenemos un segundo punto, que es analizar cómo la medicina legal coadyuva al esclarecimiento de la verdad. Bien, la responsabilidad civil médica es un tema muy importante y nuevo en nuestro sistema legal, que a raíz de estos pocos años ha ido evolucionando de alguna forma más concreta, de una forma más rápida, que inclusive ya en nuestro sistema y en nuestro país existen ya ciertos casos de condenas por responsabilidad médica. En su gran mayoría por responsabilidad penal, muy pocos en temas de responsabilidad civil, y eso es a lo que apuntamos en esta clase. Diremos entonces que la responsabilidad civil por parte de los galenos empieza a tomar fuerza a partir de la implementación del COIP. Sin embargo, la Constitución del Ecuador en el año 2008 establece ya que serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada. Es decir, entonces, que la Constitución hace ya abarca ya una situación respecto de la responsabilidad, no solamente de los médicos, sino también de todo el personal sanitario e inclusive de los hospitales y la gente encargada de la administración de estos centros de salud. Entonces, la responsabilidad abarca un gran campo, no solamente, como decía, el tema médico. Pueden ser enfermeras, pueden ser auxiliares, inclusive los paramédicos, que también están dentro del área de la salud. Y la Constitución, como se establece, ya hace una aplicación mucho más amplia de la norma para que sea concentrado en los diferentes códigos que manejaremos posterior, como por ejemplo el Código Orgánico Integral Penal, el Código Civil, etcétera, que son normas que regulan de alguna forma el tema de la responsabilidad civil. Adicional a ello, existen otros cuerpos legales, como bien los decía, que de una u otra forma regulan la práctica médica. Así, por ejemplo, está el Código de Ética Médica, que es un código propio de la medicina. Tenemos también la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, el Acuerdo Ministerial 5316, que principalmente hace referencia al consentimiento informado, que es un tema de gran importancia dentro de la responsabilidad médica, pues de este documento va a surgir tanto la responsabilidad o la inexistencia de una responsabilidad civil o responsabilidad penal en cualquiera de las otras ramas del derecho. La responsabilidad médica principalmente se fundamenta en tres factores para que un profesional de la salud se pueda ver inmerso en esta responsabilidad de carácter civil, penal o administrativa. Y ello va a depender principalmente de tres factores fundamentales, como son o derivados de la imprudencia, derivados de la negligencia y derivados de la impericia.
y aquello puede suceder por su falta de observación a su lex artis, que es la ley del arte del médico que debe necesaria y obligatoriamente respetar y vigilar en todo momento cuando está en tratamiento con su paciente. Ahora, la responsabilidad y la lex artis conlleva a una lex artis ad hoc, que muchos estudiosos en la materia establecen que la lex artis no debe ser generalizada, sino únicamente debe ser una lex artis apegada a un caso concreto. Esto es, pues, tiene mucha lógica en razón de que el médico va a tratar un paciente y ese paciente va a ser un mundo diferente a todos los demás, por tanto debe ser en un caso concreto, no se podría aplicar para todos los casos. Ahora bien, de manera muy general diremos que la imprudencia no es más que alejarse del sentido común que el médico debe tener respecto de la aplicación de su profesión. Así, por ejemplo, diríamos que el médico tiene la obligación, por ejemplo, de lavarse las manos antes de iniciar cualquier operación. Entonces, él sabe que tiene que hacerlo y en el caso que no lo hiciera, está aplicando o está cayendo en una imprudencia que él sabe que a consecuencia o a posterior puede derivar en un problema legal en el cual puede verse inmerso. De la misma forma tenemos también el tema de la negligencia, que es muy parecida a la imprudencia, es dejar lo que se debe hacer. Y finalmente tenemos lo referente a la impericia. La impericia, en cambio, es no tener el conocimiento debido, el conocimiento adecuado apegado a su profesión. Así también tendríamos como ejemplo en el caso de que un médico tenga que realizar una operación, pero este médico es, por ejemplo, un cardiólogo y quiera realizar una operación que conforma un tema, no sé, me invento, de otorrinolaringólogo. Entonces, diremos en una pregunta, pero los dos son médicos. La respuesta es sí, pero cada médico, cada profesional de la salud tiene una rama diferente de aplicación. Si bien es cierto, tienen el conocimiento generalizado respecto de su propia profesión, sin embargo, su especialidad es diferente. Pues el uno tendrá conocimientos en cómo realizar una operación de nariz y el otro tendrá un conocimiento diferente. Entonces, por tanto, no podría, a razón de ser médicos, el uno actuar en el lugar del otro. En ese caso, estaríamos ya cayendo ya en una responsabilidad de carácter civil médica, por cuanto está ya involucrándose en un campo que a él no le involucra. Pero sin embargo, dentro de estos tipos de responsabilidades, por cualquiera de estos tres factores, por imprudencia, negligencia o impericia, quizás pueda verse el médico inmerso en un proceso legal. Sin embargo, el médico, en el momento de su defensa, en el momento de que se le inicie un proceso, él tiene derecho a defenderse. Y dentro de estos factores del proceso pueden existir algunas eximentes de responsabilidad, como por ejemplo el hecho de que el paciente sea el responsable de su propia salud. Es decir, que exista un dolo por parte del paciente, por cuanto este paciente no puede cumplir con las indicaciones del galeno. Entonces ahí existiría ya una eximente de responsabilidad en donde el médico deberá probar en un proceso judicial, en un proceso legal, que él no fue responsable de la salud del paciente en razón de que él debió indicar, y así lo hizo, que el paciente a posterior de su intervención debería cumplir con ciertos requisitos y debería de cumplir con ciertas órdenes que el médico le envió, pero sin embargo, por responsabilidad del propio paciente, no lo hace. Entonces, el médico ya no sería responsable posterior a ese acto. Ya sería un eximente de responsabilidad, pues la culpa recaería principalmente y directamente en contra del paciente. Ahora, dentro de la responsabilidad civil médica,
debe configurarse tres elementos fundamentales adicionales a los anteriores que hablamos de la imprudencia, negligencia e impericia. Debe cumplir también con ciertas características o elementos fundamentales. Dentro de estos elementos tenemos tres principales que son que sea el daño que ocasione el médico, este daño sea resarcible. Segundo, que exista imputación. Y tercero, que exista causalidad. Entonces, al referirnos a un daño, de manera muy general es producir una lesión en un paciente. Es decir, es la afección producida por una persona, en este caso el médico, en contra de otra persona en mengua de un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el derecho a la vida, pero este daño debe tener el carácter de resarcible. Entonces, para que se configure este daño, debe existir un daño verídico, eficaz de parte del médico a su paciente. Pues diremos que, si bien es cierto, en muchas de las ocasiones el médico puede verse inmerso enfrentando un daño a su paciente, pero muchas de las veces este daño es consentido, es necesario para poder sobrellevar y poder realizar el tratamiento que el médico exige. Por ejemplo, en el caso de una operación, el médico necesaria y obligatoriamente tiene que producir un daño en su paciente, pero este daño es consentido y es necesario y es urgente. Entonces ese daño no caería en un tema de carácter de responsabilidad, pues es un daño que, de acuerdo a la planificación y de acuerdo al tratamiento y a la operación que se va a realizar, tiene que necesariamente hacerlo. El daño surge cuando, por ejemplo, se configura uno de los tres elementos anteriores derivados de la imprudencia, de la negligencia o de la impericia. Bien, ahora, esta responsabilidad civil tiene un segundo elemento que hace referencia a la imputación. ¿Y a qué hace referencia a esto? Es que la imputación no es más que debe estar contemplada en una norma, en este caso el Código Civil. Entonces, si no existe una norma que regule la responsabilidad, faltaría uno de los elementos y por ende no se podría configurar la responsabilidad civil y por ende tampoco una responsabilidad de carácter médico. Bien, un tercer elemento que debe configurarse es lo referente a la causalidad. La causalidad no es más que la unión entre la acción y el daño producido. Es decir, que derivado de un actuar del médico produzca un daño en una tercera persona. Es lo que se llama en derecho penal el nexo causal, es decir, la unión entre la acción y el daño que se produce. Si no existe esta conexión, si no existe esta causalidad, este nexo causal, simplemente no podríamos hablar de responsabilidad civil médica, pues carecería o faltaría uno de sus elementos. Por eso es tan importante que en el tema de la responsabilidad civil se configuren obligatoriamente estos tres requisitos o tres elementos, que son el daño resarcible, que son la imputación y que es la causalidad. Estos deben configurarse en un mismo acto, en un mismo sentir, en un mismo evento, para que surta los efectos y que el profesional de la salud o el galeno se vea inmerso en una responsabilidad de carácter civil. Si falta uno de ellos, como digo, evidentemente no podremos hablar de responsabilidad civil. Ahora, si en el caso que surgiera o se evidenciara que existe un cierto grado de responsabilidad civil, el paciente está en su absoluto derecho de reclamar estos daños producidos en su contra por tres vías principales. Y es lo que se determina en derecho las vías de reclamo en materia civil por mala práctica profesional. Nuestro Código Civil regula de una u otra forma esta forma de pedir el resarcimiento del daño producido en materia civil. Y estos son, por ejemplo, el daño emergente, tenemos el lucro cesante y el daño moral, que son las tres vías judiciales o vías civiles que
pueden ser instauradas en contra de un galeno por parte de su paciente. Ahora, ¿qué entendemos por cada una de estas vías de reclamo? El daño emergente. El daño emergente está contemplado en el artículo 1572 del Código Civil y es una indemnización por el perjuicio ocasionado, valor monetario que se debe recuperar. Entonces, esta es la primera vía que puede tomar el paciente para reclamar sus derechos. Muy apegado a esta vía legal del daño emergente tenemos el lucro cesante, y no es más que el lucro cesante la pérdida de las ganancias o las utilidades producto de un hecho dañoso. Ahora, bien pueden estas dos figuras legales estar contempladas en un mismo acto, es decir, se puede demandar tanto el lucro cesante cuanto el daño emergente en un mismo acto. ¿Pero por qué? Esto se daría en el caso, por ejemplo, de una persona que vive del modelaje y que por circunstancias de su propio trabajo ya se realice una operación quizás de su rostro y el médico actúe dolosamente o por imprudencia o por negligencia y le cause un daño en su rostro. Esta persona que se dedica al modelaje quizás ya no va a poder conseguir trabajo de forma muy rápida porque su rostro evidentemente está afectado. Entonces, ¿en dónde se hace presente el daño emergente y el lucro cesante en este pequeño ejemplo? El daño emergente se hace presente cuando esa persona, por la ocasión de estar en una rehabilitación o tener que pagar una nueva operación para quizás reconstruir su rostro por el acto médico que fue víctima, puede perder su dinero en esa ocasión y por tanto sus ganancias cesan en ese momento. Entonces, ese cese de ese dinero va a tener que reclamarlo en vía judicial al médico que lo produjo. Y el segundo momento se da cuando el lucro cesante, a raíz de ese mismo acto, dejó de percibir las ganancias futuras, es decir, que por estar en su tratamiento, en su reconstrucción, no está trabajando, no está produciendo, por ende el lucro cesante está detenido. Consecuentemente, deberá también quizás en la misma demanda pedir que se reshaga tanto el lucro cesante cuanto el daño emergente. Entonces pueden tranquilamente estas dos figuras legales configurarse en uno solo. Pero estos reclamos, estas vías judiciales del daño emergente y el lucro cesante, afectan directamente al patrimonio de una persona. Como decíamos, por la operación tiene que necesariamente gastar más dinero para reconstruir su rostro y posteriormente tendrá que también reclamar por el lucro cesante, que es el dinero que dejó de percibir por esa nueva operación que quizás tendrá que realizarse. Y como les digo, esto es son figuras legales que afectan directamente al patrimonio de una persona. Y tenemos una tercera vía judicial y que hace referencia al daño moral. ¿Pero en qué consiste el daño moral? El daño moral no es más que un daño producido en contra de la propia persona, es decir, en contra de su honra, en contra de su moral. Es una afectación al ser mismo de la persona, a diferencia de los dos anteriores, que es una afectación en cambio al patrimonio. Entonces, el daño moral afecta a la dignidad humana, es un daño extrapatrimonial, es decir, fuera de su patrimonio. Esta figura busca compensar a través de una indemnización un daño producido. Entonces, el daño moral consiste en eso, en que se afecta su moral, afecta su integridad. Y como les decía, es un daño extrapatrimonial. Entonces, para quedar claros, las tres vías que en derecho civil o en materia civil
se puede reclamar por la comisión de un daño por parte de un galeno son estas tres, que es lo referente al daño emergente, al lucro cesante y al daño moral. Entonces tenemos estas tres vías en materia civil. Ahora bien, si hemos hablado ya de responsabilidad civil, nos toca hablar también de forma muy breve lo referente a la responsabilidad penal. Al inicio de las diapositivas hablábamos de la responsabilidad médica, y de la responsabilidad médica derivan la civil, la penal y la administrativa. Si bien es cierto, ya hablamos de la responsabilidad civil y de las vías que se pueden seguir para reclamar el daño producido por parte del paciente al médico, también puede incurrir en una responsabilidad de carácter penal. Y esta responsabilidad de carácter penal está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 146. Entonces, para que exista una responsabilidad de carácter penal y evidentemente exista un delito de carácter penal, el actuar del profesional de la salud debe alejarse de su deber objetivo de cuidado, y para ello deben concurrir 4 aspectos fundamentales. Primero, la mera producción del resultado no configura la infracción al deber objetivo de cuidado. Sí, es decir, que si se produce el daño no significa obligatoriamente que ese daño tenga que ser resarcido por parte del médico, porque puede existir un daño necesario y obligatorio, como ya se les indicó. 2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas y lex artis aplicada. Es decir, que el médico tiene que estar consciente de que está violentando una norma técnica que va a afectar a posterior su actuar. Es decir, que sabiéndolo, sin embargo, comete el acto y por tanto termina produciendo un daño en su paciente. Tercer elemento. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Es decir, que el resultado dañoso debe ser realizado directamente por el galeno y evidentemente realizado por una de las 3 causas principales que hablábamos al inicio de esta sesión, que es la imprudencia, la negligencia o la impericia. Entonces, derivado de estos 3 elementos, deberá configurarse la responsabilidad médica y en este caso alejándose evidentemente de su deber objetivo de cuidado. Y un cuarto elemento es que se analice en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y la evitabilidad del hecho. Es decir, estamos cayendo en un muy probable eximente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el médico puede probar que sí estuvo con el conocimiento adecuado dentro de su área y que su actuar no fue responsabilidad de él, sino posiblemente de su paciente. Porque muy probablemente el médico actuó muy bien en su proceso médico, sin embargo el paciente no cumplió con las órdenes del médico y terminó muy probablemente en un fallecimiento de esa persona. Pero el médico tiene la capacidad, tiene la oportunidad de demostrar que no fue responsabilidad de él a través de los eximentes de responsabilidad que deberá justificarlo de forma muy acertada dentro de un proceso legal. Bien, adicional a la responsabilidad penal de parte del galeno, deriva también de 3 factores fundamentales, como son, le decíamos ya, la imprudencia, la negligencia y la impericia, que está presente tanto en la responsabilidad civil cuanto en la responsabilidad penal, y muy probablemente también dentro de la responsabilidad de carácter administrativo. Bien, decíamos que la imprudencia no es más que actuar de manera muy peligrosa, es decir, sabiendo que va a producir un daño, sin embargo lo hace.
tenemos la negligencia, que es la falta de cuidado. Y finalmente tenemos la impericia, que es la falta de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad. Como les decía en el ejemplo inicial, si un médico es especialista en una rama y quiere incursionar en otra rama de la medicina, muy probablemente caiga en responsabilidad médica, penal o administrativa, o inclusive ambas, tanto la responsabilidad civil cuanto la responsabilidad penal. Ahora bien, en nuestra legislación ecuatoriana es muy común que al existir una responsabilidad de carácter médico, muchas de las veces las personas afectadas terminan primero denunciando en una vía penal esta responsabilidad para que sea un juez en penal quien determine la indemnización por daños y perjuicios ya en materia civil. Pero queremos cambiar el panorama de esta situación porque no es necesario denunciar en vía penal a un médico para hablar de una responsabilidad civil. Podemos tranquilamente y directamente demandar en vía civil una posible responsabilidad médica siempre y cuando no exista un fallecimiento o una muerte de por medio. Finalmente tenemos una última responsabilidad que es también de suma importancia, que hace referencia a la responsabilidad de carácter administrativo. En este tipo de responsabilidad se refiere a que el centro hospitalario en donde presta o en donde desarrolla su actividad del galeno inicie en su contra una acción administrativa de carácter disciplinario. O sea, apunta a esa situación, a una sanción o una posible sanción de carácter administrativo. El artículo 202 de la Ley Orgánica de Salud establece que constituye infracción en el ejercicio de los profesionales de la salud todo acto individual e intransferible no justificado que genere un daño en el paciente y que sea resultado de 4 elementos fundamentales: de inobservancia, de impericia, de imprudencia y negligencia. Fundamental estos elementos en todas las posibles responsabilidades que puede existir, civil, penal o administrativa. Siempre va a estar presente estos 3 elementos, porque de estos 3 elementos va a depender la responsabilidad del médico. Si es que el médico realiza o cae en uno de estos 3 elementos, evidentemente se reflejará en una responsabilidad de carácter penal, civil o administrativa. Les decía, incluso puede ser una responsabilidad civil y también puede haber una responsabilidad de carácter penal, pero también puede existir una responsabilidad de carácter administrativo. Muy probablemente esto desencadene en una responsabilidad de estos 3 tipos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el galeno cometió algún tema de imprudencia o de negligencia dentro de un centro hospitalario y sea este centro hospitalario quien emita una sanción por su irresponsabilidad. Pero también va a existir una responsabilidad de carácter penal si existe la muerte y los familiares de esa persona inician un proceso legal en su contra. Y también puede existir responsabilidad civil porque derivada de esa posible sentencia en contra del médico, el juez manda a indemnizar por daños y perjuicios. Entonces existe esta conjugación de estos 3 tipos de responsabilidad que tranquilamente se podría también dar dentro de un proceso legal. Ahora, dentro de un caso relevante de responsabilidad médica, se encontró uno de la Corte Nacional de Justicia del año 2014 y que hace referencia a la resolución número 0181. En este caso, la defensa, es decir, la defensa del galeno, alega que hubo consentimiento informado del paciente debido a la información y a los riesgos y a las complicaciones por la enfermedad y por la edad de los factores de riesgo del trauma recibido, concluyendo en la sentencia que no se evidencia que la actuación de los demandados, es decir, de los médicos que actuaron en esa operación, haya sido la que directamente ha provocado un daño extrapatrimonial. Es decir, que la defensa en este caso actuó muy bien, porque demostró que los galenos
tenían de por medio un documento fundamental que hace referencia al consentimiento informado. Es una prueba madre dentro de la responsabilidad de carácter médico, porque la defensa justifica que se le indicó al paciente y a los familiares las consecuencias que iba a tener la realización de esa operación. Entonces, consecuentemente, al haberle informado de todos los posibles riesgos que pudo haber sufrido dentro de la operación o posterior a la operación, el médico se eximió de su responsabilidad y por tanto no tendría ningún tipo de sentencia en contra y el médico realmente estaría fuera de cualquier acto de carácter judicial. Entonces es una resolución muy de las pocas que existen en el país, pero es una resolución de un caso relevante que sucedió. Finalmente tenemos lo referente a la reflexión y cierre. Haremos dos preguntas concretas. La primera, ¿es necesario que en el Ecuador se realice una reforma a las leyes para una mejor aplicación de las sanciones por actos derivados de las malas prácticas de los galenos? Y la segunda, ¿cómo la medicina legal coadyuva a la búsqueda de la verdad cuando existen actos contrarios a la ley? Dos preguntas fundamentales relacionadas la una con la otra. En el Ecuador, la primera, es necesario que se realice una reforma a los diferentes códigos, principalmente al Código Civil, porque en el Código Civil no se habla directamente de una responsabilidad médica, a diferencia de otros países como Argentina o Colombia, que tienen ya una legislación propia y dirigida y direccionada hacia el tema de la responsabilidad civil médica en el Código Civil que ellos manejan. Entonces, para mi criterio, sería necesario e importante que se realice esta reforma. Y la segunda, cómo la medicina legal coadyuva a la búsqueda de la verdad cuando existen actos contrarios de la ley, derivados principalmente de la responsabilidad médica, porque en el caso de una muerte de un paciente necesariamente se va a tener que realizar un peritaje posterior para determinar las causas reales de la muerte. Entonces, consecuentemente, estas dos ramas son afines y se llevan de la mano para determinar y ayudar y coadyuvar en la búsqueda de la verdad. Eso ha sido todo en cuanto a esta clase magistral. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, una buena tarde.